Y si te dijera que existe una forma bíblica de rejuvenecer desde adentro hacia afuera en solo 7 días, el Salmo 103:5 declara: Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Este versículo no es solo una metáfora espiritual, sino una promesa profunda. Dios no solo renueva el alma, también revitaliza el cuerpo. En este video exploraremos 5 bebidas respaldadas por principios bíblicos que podrían ayudarte a verte y sentirte hasta 20 años más joven. Revelaremos los ingredientes naturales mencionados en las Escrituras, sus beneficios sorprendentes y cómo incorporarlos en tu día a día para activar la restauración divina en tu salud. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges cuidar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo? Desde el principio Dios nos mostró que el cuerpo no es una casualidad biológica, sino una creación cuidadosamente diseñada, un templo en el que Él desea habitar. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Pregunta primero a los Corintios 6:19, dejando claro que cada célula, cada órgano, cada rasgo que poseemos fue pensado con propósito. Sin embargo, vivimos en una época en la que el cuerpo ha sido reducido a una simple herramienta estética, cuando en realidad es un reflejo físico del estado espiritual interior. Muchos buscan la juventud en cremas o cirugías o dietas estrictas, sin comprender que el secreto de una verdadera renovación está en la sabiduría eterna de la palabra. Lo que veremos hoy no es una lista de consejos de salud más, sino un camino de restauración revelado por Dios mismo a través de su creación. La Biblia está llena de referencias sobre cómo vivir en plenitud, y no solo en lo espiritual. En Proverbios 3:7-8 leemos: No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo puede el temor a Dios rejuvenecer? ¿De qué manera su palabra se convierte en medicina? La respuesta es más profunda de lo que imaginamos y está conectada directamente con las elecciones diarias que hacemos, incluso con aquello que bebemos. Cada vez que tomamos algo que honra el diseño de Dios para nuestro cuerpo, participamos en un acto de obediencia. Pero cuando ignoramos estas verdades y seguimos las tendencias del mundo, no solo nos alejamos espiritualmente, sino que desgastamos nuestro cuerpo, nuestra mente y hasta el brillo natural que Dios puso en nosotros desde el inicio. Durante siglos la medicina bíblica ha sido vista como obsoleta, cuando en realidad encierra principios que la ciencia moderna apenas comienza a validar. No es coincidencia que el pueblo de Dios en tiempos antiguos vivía con vitalidad mucho más allá de lo que hoy consideramos posible. Moisés, por ejemplo, tenía 120 años cuando murió, y dice Deuteronomio 34:7 que ni se había apagado su vista ni perdido su vigor. ¿Acaso esto no nos invita a pensar que hay algo más allá de la genética? ¿No será que hay una sabiduría en la alimentación y el estilo de vida descritos en las Escrituras que hemos olvidado? Al observar los patrones de vida del pueblo hebreo y los principios de pureza, ayuno, oración y consumo de ciertos alimentos y bebidas, vemos que todo tenía un propósito: preservar el cuerpo como un vaso útil para la gloria de Dios. Ellos entendían que el cuerpo no solo sirve para movernos, sino para manifestar la presencia del Altísimo. Cuando Jesús hablaba de ser la vid verdadera y de que nosotros somos los pámpanos, estaba recordándonos que la conexión con Él produce vida, renovación y sí, incluso una apariencia que irradia paz, fuerza y juventud. La fe transforma el interior y lo que sucede dentro
inevitablemente se manifiesta afuera. Uno de los errores más comunes hoy es creer que envejecer siempre debe ir acompañado de deterioro. Pero el Salmo 92, 12 a 14 afirma algo distinto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Este no es solo un mensaje simbólico, es una promesa. Aquellos que viven conforme a la justicia de Dios pueden mantener su vitalidad a través de los años, no por arte de magia, sino porque siguen un orden divino que incluye lo físico y lo espiritual. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Buscan salud sin santidad, bienestar sin sabiduría, juventud sin propósito. Pero todo está entrelazado. Para vivir una transformación real, el cuerpo necesita estar alineado con la voluntad de Dios. Y eso comienza por decisiones diarias inspiradas en su palabra. Hay algo profundamente revelador cuando entendemos que el cuidado del cuerpo no es vanidad, sino obediencia. Romanos 12. Uno nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto racional. El culto verdadero no se limita al canto o la oración, sino que se extiende a cómo comemos, bebemos y descansamos. Y es aquí donde las bebidas que mencionaremos a lo largo del guión cobran un sentido mucho más profundo. No son modas pasajeras, son parte de un diseño divino que apunta a la restauración completa del ser humano. Cada vez que eliges un líquido que nutre, desintoxica y fortalece, estás diciendo: Señor, reconozco que mi cuerpo es tuyo. Y esta conciencia no solo transforma hábitos, también abre las puertas para que Dios derrame su bendición, porque Él honra a quienes lo honran. No se trata simplemente de seguir una rutina saludable, se trata de transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y entender que somos recipientes del Espíritu de Dios. Un cuerpo sano permite una mente clara, y una mente clara permite una fe más activa. Todo está conectado. Cuando el profeta Daniel fue llevado a Babilonia, decidió no contaminarse con la comida del rey. Pidió solo legumbres y agua durante 10 días. Al final del periodo, dice Daniel 1:15, que su rostro se veía mejor y más robusto que el de todos los jóvenes que comían de la porción del rey. Esto no fue solo el resultado de una dieta equilibrada. Fue el fruto de una decisión espiritual. Daniel eligió honrar a Dios también con su alimentación y Dios lo recompensó con vigor físico y claridad mental. Lo mismo puede suceder contigo. Si decides alinear tus elecciones diarias con los principios divinos, experimentarás una transformación que va más allá de la apariencia. Tu energía cambiará, tu rostro brillará y tu mente se despejará. Y no será por moda, sino por obediencia. En los textos sagrados, ya claro, la juventud no se mide en años, ¿no?, sino en el espíritu. Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es exclusiva para los jóvenes de edad. Es para todo aquel que decide poner su confianza en Dios y seguir sus caminos. Y dentro de esos caminos, el cuidado del cuerpo ocupa un lugar central. Por eso, antes de hablar de ingredientes, necesitamos que el corazón entienda esto. Verte más joven empieza por pensar de forma diferente. Es una renovación que comienza en la mente, se extiende al espíritu y termina reflejándose en el cuerpo. Muchas veces las personas se sienten frustradas porque prueban productos, dietas, rutinas, pero nada funciona. Y es que el secreto no está en el envase o en el precio del tratamiento, sino en el origen del propósito.
si no hay un porqué espiritual detrás de lo que haces, el resultado será temporal. En cambio, cuando decides cuidar tu cuerpo porque sabes que es instrumento de Dios, lo que sucede es diferente. Hay bendición, hay respaldo celestial y hay resultados que permanecen. Porque no estás solo, estás caminando con Dios en cada decisión que tomas. En el libro de Ezequiel capítulo 47 se nos habla de un río que fluye desde el templo y da vida a todo lo que toca. Dice el versículo 9, toda criatura viviente que se mueva por donde quiera que pase el río, vivirá. Y más adelante, en el versículo 12, se describe cómo en sus orillas crecen árboles que dan fruto y cuyas hojas sirven para sanar. Esta imagen no es solo una visión profética, es una muestra del deseo de Dios de traer vida a cada área de nuestro ser. Las aguas del templo, los frutos y las hojas no son solo figuras, son símbolos de cómo Dios provee a través de lo natural todo lo necesario para la sanidad completa. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la salud como una meta estética y empezamos a verla como una asignación espiritual. Cada sorbo que das, cada elección que haces en la cocina, cada hora de descanso, todo puede convertirse en un acto de adoración. Y es allí donde empieza la verdadera transformación, porque ya no haces las cosas por presión social, sino por propósito divino. Y eso cambia todo. La motivación correcta siempre produce frutos duraderos. Es por eso que este guión no es sobre trucos rápidos ni fórmulas mágicas. Es un llamado a volver al diseño original de Dios, donde cuerpo, alma y espíritu trabajan en armonía para reflejar su gloria. A lo largo de los próximos segmentos revelaremos bebidas específicas que no solo nutren el cuerpo, sino que están directamente conectadas con principios bíblicos de restauración. Veremos cómo el agua, la miel, el vino, las hierbas y otros elementos naturales han sido parte del plan de Dios desde el principio para mantenernos fuertes, vibrantes y sí, visiblemente rejuvenecidos. Pero nada de eso tendrá sentido si primero no entiendes que cuidar tu cuerpo es parte de tu adoración. Cuando haces esto, cuando tomas cada decisión desde un corazón dispuesto a honrar a Dios, sucede algo que el mundo no puede explicar. Tu piel comienza a reflejar paz, tus ojos recuperan el brillo, tu cuerpo se siente más ligero y tu alma se alinea con el cielo. No es exageración, es una promesa. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 5. Esta es la base, esta es la clave. Y este es el inicio de una transformación que, si la abrazas con fe, cambiará no solo cómo te ves, sino cómo vives. Desde el principio de la creación, el agua ha ocupado un lugar central en el plan de Dios para la vida. En el primer capítulo del Génesis, cuando la tierra aún estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ese detalle no fue un adorno narrativo, fue una declaración espiritual. Todo lo que está por nacer, todo lo que ha de renovarse, primero debe estar en contacto con el agua. El agua no solo fue el elemento que dio origen a lo visible, sino que ha sido desde entonces el medio a través del cual Dios ha traído limpieza, restauración y vida. Comprender esta verdad es esencial si deseamos participar de la renovación física prometida en las Escrituras. Porque rejuvenecer no es un acto externo, es una restitución del diseño original, y el agua es el instrumento por el cual ese proceso comienza. Jesús lo expresó de forma clara y directa cuando dijo en Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta declaración no está limitada al ámbito espiritual, su alcance es total.
Lo que Cristo ofrecía no era solo consuelo para el alma, sino una transformación integral del ser humano. Cuando el cuerpo es expuesto a la fuente correcta, sus tejidos se restauran, su energía se renueva y hasta la expresión del rostro cambia. Por eso, cuando hablamos del poder del agua en el proceso de rejuvenecimiento, no estamos hablando de una recomendación superficial. Estamos hablando de un principio eterno. El agua, que proviene del diseño de Dios, es instrumento de salud, belleza y renovación constante. En múltiples pasajes el agua es sinónimo de pureza y esa pureza tiene implicaciones reales sobre el cuerpo. El Salmo 51:7 lo afirma con claridad: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El cuerpo humano necesita limpieza constante, no solo en el exterior, sino en su interior. Cada sistema, cada órgano requiere ser lavado para funcionar correctamente. Y aunque existen muchos métodos artificiales, es el agua creada por Dios y puesta desde el principio como base de la existencia, la que contiene en sí misma el código de restauración más profundo. Cada célula del cuerpo responde al agua con gratitud. Cada tejido que ha sido dañado encuentra en el agua la posibilidad de volver a la vida. El profeta Isaías, al hablar del futuro glorioso de los redimidos, incluye una imagen profundamente reveladora en el capítulo 58, versículo 11. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos. Cuando estás, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. La promesa aquí no es simbólica. Fortalecer los huesos, saciar el cuerpo, hacer florecer aquello que parecía seco. Esta es la obra del agua que viene de Dios. Cuando el cuerpo es alimentado correctamente, cuando se le ofrece no solo agua en cantidad, sino agua en calidad, el resultado es visible. La piel comienza a tensarse, los ojos a recuperar su brillo, la digestión se regula, los procesos metabólicos se equilibran y el desgaste natural comienza a revertirse. No es casualidad que uno de los primeros milagros públicos de Jesús involucrara agua. En las bodas de Caná ordenó que llenaran tinajas con agua y luego transformó esa agua en vino. Más allá del milagro en sí, el acto encierra una verdad espiritual poderosa. Lo que parece común cuando se pone en manos del Hijo de Dios se convierte en algo extraordinario. Así también ocurre con el agua. Muchos la menosprecian, la ignoran o la sustituyen por bebidas que no alimentan ni restauran. Pero el agua, cuando se recibe con entendimiento y gratitud, se transforma en un agente divino de renovación. No es solo hidratación, es restauración celular, es limpieza del sistema linfático, es frescura en la sangre, es energía verdadera. En Ezequiel 36:25, el Señor promete algo determinante para el proceso de transformación. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aunque el contexto es espiritual, el principio es evidente. Dios utiliza el agua para limpiar, purificar, remover impurezas y devolver al cuerpo y al alma su estado correcto. El envejecimiento acelerado muchas veces es consecuencia de impurezas acumuladas, de sobrecarga tóxica, de hábitos que saturan los órganos vitales. Por eso, cuando el cuerpo es expuesto a un proceso intencional de limpieza con agua pura, acompañado de ayuno, oración y alineación espiritual, lo que ocurre es una restauración desde lo más profundo. El rostro cambia porque la sangre cambia, la piel se renueva porque los órganos internos se oxigenan. El cuerpo entero responde al orden divino. El agua que realmente transforma
es aquella que proviene de una fuente limpia, viva, sin contaminantes. En la Biblia, el concepto de aguas vivas no se refiere a agua estancada, sino a manantiales, ríos que fluyen, aguas que se mueven con vida propia. Jeremías 2:13 presenta una acusación profética contra el pueblo que abandonó a Dios. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Aquí está la clave. Hay aguas que nutren y hay aguas que engañan. No toda bebida hidrata, no todo líquido sana. Lo que proviene de Dios, sí. Por eso, quienes desean ver su cuerpo rejuvenecido deben hacer una elección consciente. Abandonar las cisternas rotas del sistema moderno y volver a la fuente pura de la creación divina. Hay una razón por la que el ayuno combinado con agua ha sido una práctica milenaria de purificación. Durante un proceso así, el cuerpo se ve forzado a eliminar todo lo innecesario. Y cuando la única sustancia que entra es agua viva, el organismo se enfoca en restaurar. El intestino se desinflama, la sangre se purifica, la mente se aclara. Incluso los signos visibles del paso del tiempo comienzan a revertirse. No es una superstición, es una consecuencia directa del diseño de Dios. El cuerpo fue hecho para responder al agua y cuando lo hace, rejuvenece. El rostro comienza a reflejar paz. Los órganos descansan. Las articulaciones se desinflaman. El cabello recupera fuerza. La piel brilla. Y todo esto ocurre porque se ha restablecido el orden interno. Zacarías 14:8 describe una imagen profética del tiempo del Señor y dice que acontecerá que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas y en verano y en invierno sucederá esto. Esta imagen señala una promesa eterna. Donde hay gobierno de Dios, hay agua viva. Donde su presencia es real, la vida fluye sin detenerse. El envejecimiento no es parte del diseño divino original, es una consecuencia de la desconexión con su presencia, de la acumulación de hábitos contrarios a su palabra. Pero cuando se restaura la conexión y se elige beber lo que Él creó para sustentar, el proceso comienza a revertirse. En Apocalipsis 22, en la descripción de la Nueva Jerusalén, encontramos que del trono de Dios fluye un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal. A ambos lados del río, dice el texto, estaba el árbol de la vida, cuyos frutos son para alimento y cuyas hojas son para sanidad. Esta visión no es solo del futuro, es un llamado a lo eterno. Lo que viene del trono de Dios está diseñado para sanar, rejuvenecer y restaurar. El agua que fluye de su presencia no es una promesa lejana, es una realidad accesible para quienes eligen vivir conforme a su voluntad. Al beber lo que Él ha creado con propósito, el cuerpo entero entra en una dimensión nueva de fortaleza. Es necesario que la intención sea santa. Beber agua no es una rutina, es una decisión espiritual. Cuando lo haces con entendimiento, invocando al Señor como fuente, agradeciendo por cada sorbo, alineando tu corazón con su palabra, el agua no solo hidrata, el agua sana, el agua restaura, el agua rejuvenece. No porque tenga un poder místico, sino porque ha sido bendecida desde el inicio como símbolo de vida. Cada vez que el pueblo de Dios fue llamado a una nueva etapa, hubo agua de por medio. Desde el diluvio que purificó la tierra hasta el bautismo de Jesús en el Jordán. Siempre que hay renacimiento, hay agua. Y siempre que hay agua en el orden de Dios, hay vida abundante. El agua que se recibe con oración tiene un impacto mayor. No por superstición, sino porque la gratitud consagra todo lo que entra al cuerpo. La Biblia nos enseña que todo lo creado por Dios es bueno y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracia. 1 Timoteo 4:4. Este principio no se limita a los alimentos, aplica también a lo que bebemos. Cuando el agua es recibida con gratitud, su efecto se multiplica.
Porque no solo estás bebiendo, estás consagrando. Y cuando consagras, alineas. Y cuando alineas, tu cuerpo comienza a responder con energía renovada. Así como el desierto florece cuando es regado, así el cuerpo vuelve a la vida cuando recibe lo que Dios ha creado para su bien. Y no es necesario que el tiempo haga estragos. Cuando el orden de Dios se establece, el desgaste se detiene. Cuando el agua pura entra con intención correcta, la juventud comienza a regresar. El rostro cambia porque el alma se purifica. La energía se eleva porque el cuerpo deja de cargar impurezas. Y el espíritu se fortalece porque ha sido obediente. El agua viva no es un símbolo poético, es una estrategia celestial. Ahora que has comprendido el papel esencial del agua como instrumento de rejuvenecimiento según el plan divino, estás listo para recibir el siguiente componente de este proceso sagrado. Porque Dios no ha dejado así a su pueblo sin dirección. Él ha provisto en su palabra todo lo necesario para restaurar cuerpo, alma y espíritu. Y lo que viene a continuación no es menor. Cada bebida tiene un propósito. Cada ingrediente fue puesto en la creación con una intención santa. Y quien aprende a identificarlos y a usarlos con sabiduría, participa de la promesa: te rejuvenecerás como el águila. En las Escrituras hay elementos que aparecen repetidamente no solo como recursos materiales, sino como señales del favor de Dios. Uno de esos elementos es la miel. Su presencia constante en la Biblia no es casualidad. Es símbolo de abundancia, bendición, sanidad y restauración. No fue mencionada para adornar el texto, sino para revelarnos una clave oculta que conecta lo espiritual con lo físico. En Proverbios 24:13, la palabra declara con claridad: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Este mandato no es meramente dietético, sino profundamente espiritual. La miel creada por Dios con una estructura perfecta y una composición rica, no solo endulza, también nutre, protege y revitaliza. Entender el valor de este alimento, según las Escrituras, nos permite ver que su poder no solo se manifiesta en el cuerpo, sino también en el alma, porque lo que Dios ha bendecido afecta cada dimensión del ser humano. En la tierra prometida, una de las descripciones más repetidas es que fluía leche y miel. Esta expresión está cargada de significado. No se trata solo de la riqueza del suelo o la fertilidad del clima. La miel representaba salud, dulzura, energía, vigor. Era una señal visible de que el pueblo estaría bien nutrido, bien cuidado, lleno de fuerza para cumplir su propósito. La referencia no era accidental. En Deuteronomio 8:8, Dios enumera las riquezas de la tierra que les entregaría: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Este énfasis tiene implicaciones que aún hoy pueden cambiar radicalmente nuestra percepción sobre lo que significa rejuvenecer desde la perspectiva divina. La miel no solo era considerada un alimento superior, sino que también tenía un uso medicinal conocido. En los tiempos bíblicos era aplicada sobre heridas y quemaduras por sus propiedades antisépticas y curativas. Su capacidad para regenerar tejidos, prevenir infecciones y acelerar la sanación la convertía en una herramienta de restauración integral. Este uso físico encierra también una verdad espiritual. Lo que viene de Dios tiene el poder de sanar lo que el tiempo, la negligencia o el pecado han desgastado. La juventud no es solo un asunto de apariencia. Es el reflejo de un organismo que ha sido sanado desde adentro. Y eso es precisamente lo que la miel, en su diseño original, puede provocar.
El Salmo 19:10 compara los mandamientos del Señor con el oro fino y la miel que destila del panal. Esta comparación establece un paralelismo entre la palabra de Dios y un elemento dulce, puro y vivificante. Así como la miel es absorbida por el cuerpo y se convierte en energía, la palabra penetra el espíritu y se convierte en dirección. Cuando el cuerpo recibe lo que Dios ha creado con intención pura, responde con vigor. Cuando el alma se somete a la voluntad divina, refleja gozo. Y cuando ambos se alinean, el resultado es renovación. Por eso no se trata solo de consumir un ingrediente. Se trata de hacerlo con entendimiento, reconociendo que ha sido provisto con propósito santo y que su efecto va más allá de lo físico. Los estudios actuales apenas comienzan a descubrir lo que las Escrituras ya revelaban hace milenios. La miel contiene antioxidantes, enzimas, vitaminas y minerales que combaten el envejecimiento celular. Estimula la producción de colágeno, fortalece el sistema inmune, regula el metabolismo y mejora la calidad del sueño. Sin embargo, más allá de estos beneficios visibles, está su capacidad de representar la dulzura del favor divino sobre quienes caminan en obediencia. En Jueces 14, 8-9, encontramos un relato impactante. Sansón regresa a ver el cadáver del león que había matado y dentro del cuerpo encuentra un enjambre de abejas y miel. Toma de ella y come. Esta escena, cargada de simbolismo, muestra que incluso de lo que parecía muerto puede surgir algo que alimenta, fortalece y da vida. Así es la obra de Dios. Donde otros ven final, Él produce renovación. La miel que Dios promueve no es aquella adulterada por procesos humanos. Es miel pura, sin mezclas, sin añadidos. Así como la palabra de Dios no necesita interpretación ajena. La creación original no necesita alteración. Lo que fue hecho por el Señor es suficiente. En este sentido, es importante discernir qué tipo de miel se consume. No toda miel es igual. La Biblia habla de miel que destila directamente del panal, sin contaminación, sin dilución. Esa es la que representa pureza y por lo tanto, esa es la que carga el poder de restaurar de forma integral. El cuerpo no necesita imitaciones, necesita lo que fue ordenado por el Creador. En Cantares 4:11 se dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Este pasaje profundamente simbólico conecta la miel con la belleza, la abundancia y el amor. Es un elogio que describe la salud, la juventud y la atracción no como una casualidad, sino como un reflejo del orden divino. Cuando el cuerpo es nutrido con elementos que Dios mismo ha exaltado, no solo se ve beneficiado en su funcionamiento, sino también en su apariencia. La piel responde, la voz se fortalece, los ojos brillan, el lenguaje se transforma. Todo en el ser comienza a testificar que ha sido alimentado con lo que proviene de lo alto. El uso regular y consciente de la miel como bebida no debe ser visto como una estrategia cosmética. Es un acto de restauración alineado con los principios bíblicos. Mezclada con agua tibia en ayunas, la miel puede activar procesos digestivos, despertar el sistema linfático y preparar el organismo para recibir el día. Consumida antes de dormir, favorece el descanso profundo, estimula la regeneración nocturna y contribuye a la producción natural de melatonina. Pero lo más importante no es lo que hace en el cuerpo, sino lo que representa en el espíritu. La dulzura de la sabiduría de Dios hecha visible en una sustancia que alimenta, cura y transforma. En el primer libro de Samuel 14 se relata cómo Jonatán, sin saber que su padre había hecho jurar al pueblo no comer durante el día, extiende su vara, moja la punta en un panal y lleva la miel a su boca. El texto dice que sus ojos fueron iluminados. Esta expresión no es una exageración poética. La miel en ese momento trajo renovación inmediata. En medio del cansancio y el desgaste de la batalla, fue ese alimento sencillo,
el que devolvió la energía, la visión clara, la lucidez. Así también sucede cuando se incluye la miel en el contexto de obediencia y reverencia. La fatiga acumulada desaparece, la mente se aclara, el rostro recupera su brillo y el cuerpo entero recibe fuerza nueva. La juventud verdadera, según las Escrituras, no es ausencia de años, sino presencia de propósito, vigor, claridad y gozo. La miel, como elemento creado y bendecido por Dios, contiene todos estos principios. Su dulzura no es solo sabor, es un reflejo de lo que significa vivir en plenitud bajo la cobertura divina. Cuando se convierte en parte del día a día, no como un capricho, sino como un acto de alineación con el diseño bíblico, el cuerpo responde con alegría. Los sistemas internos se regulan, la energía vital se fortalece, la mente se equilibra y lo que parecía ir en declive comienza a ascender nuevamente. El libro de Ezequiel, al describir la comisión profética del profeta, incluye un momento en el que Dios le ordena comer un rollo. Ezequiel 3:3 dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La comparación con la miel no es accidental. El mensaje de Dios, cuando es recibido con humildad, produce efecto regenerador, no amarga, no lastima, no debilita, da vida, da luz, da fuerza, y esa misma propiedad, esa misma función la cumple la miel cuando se consume con entendimiento. Es alimento, es medicina, es energía, es un reflejo físico de una verdad espiritual. Aceptar esta verdad requiere abandonar los estándares artificiales del mundo. Lo que la cultura moderna promueve como belleza, como juventud, como vitalidad, muchas veces está desconectado del orden divino. Pero lo que Dios establece perdura. La miel no cambia con las modas. No depende de la industria. No necesita promoción. Su eficacia ha sido validada por la palabra y por la creación. Y quien la incorpora con discernimiento honra no solo su cuerpo, sino al Creador que la diseñó. Este es el camino de la renovación verdadera. Volver a lo sencillo, volver a lo puro, volver a lo que Dios aprobó desde el principio. La Biblia no enseña prácticas sin propósito. Cada elemento mencionado tiene implicaciones para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. La miel es uno de esos elementos. A través de sus propiedades, Dios nos muestra que la dulzura y la restauración pueden ir de la mano, que lo que se recibe con gratitud, lo que se consume con reverencia, transforma desde lo más profundo. Y que la juventud no es un recuerdo del pasado, sino una promesa activa para quienes eligen vivir conforme a su voluntad. La verdadera transformación comienza cuando el ser entero, cuerpo, alma y espíritu, se somete al diseño perfecto del Creador. Y dentro de ese diseño la miel ocupa un lugar privilegiado. Cuando el pueblo de Dios avanzaba en obediencia, disfrutaba de los frutos de la tierra. Y entre esos frutos la miel era evidencia del favor celestial. Esa evidencia sigue disponible hoy. No se ha perdido, no se ha anulado, no se ha escondido. Está al alcance de quienes deciden vivir de acuerdo con lo eterno. Y cuando se toma en sus formas puras, cuando se bebe con fe y propósito, sus efectos comienzan a manifestarse. No como un milagro instantáneo, sino como una restauración constante, profunda y verdadera. En las Escrituras hay bebidas que no solo aparecen como elementos de celebración, sino como símbolos de bendición, fuerza y plenitud. Entre ellas, el vino y la granada ocupan un lugar profundamente revelador. Cuando se mencionan, no lo hacen como simples productos agrícolas, sino como expresiones visibles del favor divino, como portadores de propiedades que conectan lo terrenal con lo celestial. Es necesario mirar con atención lo que Dios quiso comunicar a través de estos elementos, porque lo que para algunos es apenas parte
de una dieta, para quienes entienden el lenguaje espiritual, es una puerta hacia la restauración física y la renovación total del cuerpo. Desde los tiempos más antiguos, el vino ha sido parte integral de la experiencia del pueblo de Dios. En Génesis 14:18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sale al encuentro de Abraham y le ofrece pan y vino. Este acto no fue casual. Fue una ceremonia de bendición, de alianza, de impartición. En la cultura hebrea, el vino no era símbolo de desenfreno, sino de gozo, salud, vitalidad y abundancia. Era la expresión de un tiempo de cosecha, de recompensa, de madurez. Y en ese contexto se le atribuían propiedades que iban más allá de lo simbólico. Su consumo correcto, moderado y reverente estaba asociado al fortalecimiento del corazón, al descanso profundo y a la celebración de la vida misma. Salmos 104, 14 a 15 lo declara con claridad. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro. Aquí no se habla desde una perspectiva meramente poética, sino reveladora. El vino, en su forma natural y consagrada, es parte del diseño de Dios para traer gozo, energía y renovación. No se trata de fomentar el exceso, sino de entender que lo que proviene de la vid, bajo la bendición divina, puede ser usado como un instrumento de restauración integral. El corazón que se alegra no solo siente paz, también rejuvenece. El rostro que brilla no lo hace por vanidad, sino porque ha sido nutrido con lo que el Creador estableció como símbolo de plenitud. En el Nuevo Testamento, Jesús realiza su primer milagro en una boda y convierte agua en vino. Este gesto no solo rescató la celebración, sino que reveló una verdad profunda. El vino transformado por el poder divino se convierte en portador de gozo verdadero. Juan 2:10 registra la reacción del maestresala al probarlo. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este detalle es crucial. Cuando Dios interviene, lo que parecía común se convierte en lo mejor. Así también, cuando elegimos consumir lo que proviene de la creación divina, sin distorsión ni impureza, participamos de una promesa de renovación superior a lo que el mundo puede ofrecer. El vino, cuando es parte de una vida ordenada por los principios de la palabra, actúa como un catalizador de bienestar, no por su contenido alcohólico, sino por su riqueza en antioxidantes, su capacidad para favorecer la circulación, su aporte al sistema cardiovascular. Pero su valor no se limita a lo físico. En la Biblia, el vino está vinculado al nuevo pacto. Es símbolo de redención, de sangre derramada para dar vida. Jesús, en la última cena, toma la copa y dice en Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Beber del vino en ese contexto no era solo un acto ritual, era una conexión directa con la vida misma. Por tanto, al integrar este elemento con discernimiento, no solo nutrimos el cuerpo, también recordamos la fuente de la vida eterna. La granada, por su parte, es una de las frutas más significativas del Antiguo Testamento. Se encuentra entre las delicias que Dios prometió al pueblo al entrar a la tierra de Canaán. En Deuteronomio 8:8, el listado incluye esta fruta junto al trigo, la cebada, los olivos y los granados. Su inclusión no es arbitraria. La granada representa fertilidad, belleza, riqueza nutricional y poder regenerador. Su estructura interna, con cientos de semillas envueltas en un jugo vibrante,
evoca la multiplicación, la vitalidad, la abundancia. No es una fruta común, es una obra maestra del Creador. Su color profundo, su sabor equilibrado entre dulce y ácido, su complejidad estructural, todo en ella habla de diseño divino orientado a la sanidad. En el Cantar de los Cantares, la granada aparece como símbolo de belleza, sensualidad pura y bendición. En el capítulo 4, versículo 3, se dice: tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Este lenguaje revela que lo que produce la granada también se manifiesta en el rostro. La vitalidad que se bebe, la fuerza que se recibe al consumirla, termina reflejándose en la piel, en el brillo de los ojos, en la frescura del semblante. La juventud no se impone desde fuera, brota desde adentro. Y lo que Dios ha creado como alimento también actúa como medicina, como restaurador, como vehículo de transformación. El jugo de granada, en su forma natural, contiene una concentración poderosa de antioxidantes, polifenoles, vitaminas y compuestos que favorecen la regeneración celular, la desinflamación del cuerpo y la limpieza de la sangre. Todo esto tiene una consecuencia directa en la apariencia externa. El envejecimiento prematuro es, en muchos casos, el resultado de inflamación crónica, oxidación interna y desbalance hormonal. Y lo que Dios creó en esta fruta responde exactamente a esas áreas. Pero hay más. El mensaje que encierra la granada trasciende lo físico. Su estructura en compartimentos, su riqueza interna, su coloración intensa evocan también la profundidad de la vida espiritual. Quien bebe de ella con gratitud no solo se alimenta, se alinea con el principio de abundancia que Dios ha establecido desde la creación. El sumo sacerdote, según Éxodo 28, 33 a 34, debía llevar en el borde de su manto campanillas de oro y granadas de tela azul, púrpura y carmesí. Este detalle en la vestidura sagrada revela algo profundo. La granada no era solo fruta, era símbolo de santidad, de consagración, de presencia divina. Estaba ligada al sonido de la adoración, al acto de ministrar en la presencia de Dios. ¿Por qué Dios ordenaría que un símbolo agrícola formara parte del atuendo de intercesión? Porque la salud del cuerpo y la salud del espíritu no están separadas. Lo que el sacerdote llevaba encima no era adorno, era mensaje. La granada era parte de la manifestación de gloria, de renovación, de vida multiplicada. Cuando se consume granada con entendimiento espiritual, se participa de un principio mayor. No es solo un jugo, es una declaración. Es aceptar que lo que Dios diseñó tiene en sí mismo el poder de restaurar. Es recibir en el cuerpo lo que el espíritu ya ha creído. Es nutrirse desde lo más profundo. Y es permitir que esa nutrición se refleje en la piel, en el tono de voz, en la claridad de pensamiento, en la energía vital que sostiene el día a día. La juventud se recupera cuando se honra el diseño divino. Y la granada forma parte de ese diseño con una intención evidente. Ambos elementos, el vino y la granada, son vehículos de gozo, energía y regeneración. Pero no operan desde la lógica humana. Su eficacia no depende del paladar, sino del propósito. No son fórmulas secretas. Son bendiciones reveladas. Y quienes caminan en obediencia, quienes se alimentan con fe y devoción, activan en su cuerpo procesos que el mundo no puede comprender. No hay comparación entre lo que ofrece el sistema y lo que ofrece el cielo. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Y su perfección se manifiesta también en el fruto, en el racimo, en el color, en el sabor, en la vida que contienen. El Cantar de los Cantares 8.2 contiene un pasaje que combina ambos elementos. Te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te daría a beber vino aromatizado del jugo de mis granadas. Este verso cargado de intimidad espiritual revela cómo ambos frutos se entrelazan
en un contexto de amor, de gozo, de entrega. Lo que se bebe allí no es solo líquido, es comunión. Así también cuando el cuerpo recibe estas bebidas desde una conciencia espiritual, se abren puertas de restauración. Lo físico comienza a alinearse con lo eterno. El rostro cambia porque el corazón está agradecido. La piel se renueva porque el alma descansa. El cuerpo se fortalece porque el espíritu está en paz. La regeneración que promete Dios no es parcial. No toca solo el alma ni solo el cuerpo, es total. La promesa del Salmo 103:5 sigue vigente. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en ese bien está incluido todo lo que ha sido creado para edificar, sanar, nutrir y fortalecer. El vino y la granada forman parte de ese bien. Y cuando son recibidos en pureza, sin contaminación, sin excesos, sin desvíos, producen exactamente lo que fueron diseñados para provocar: renovación real, energía renovada, juventud restituida. Por eso no se trata de buscar resultados estéticos. Se trata de regresar al principio, al diseño original. Se trata de reconocer que en lo que Dios creó está la respuesta a lo que el cuerpo necesita. Que el gozo del vino bendecido y la fuerza de la granada consagrada son reflejos de un reino donde todo lo que entra en el hombre está llamado a alinearse con el cielo. La juventud no es un accidente, es una consecuencia de vivir en obediencia al diseño de Dios. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios reveló que en la tierra, en sus raíces, en sus plantas y en sus frutos, hay una fuente de sanidad diseñada con precisión. No hay elemento natural que escape a su propósito. Cada hierba, cada hoja, cada raíz mencionada en la Escritura ha sido colocada no solo para alimento, sino como instrumento de restauración. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios les enseñó que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad que había afligido a los egipcios los tocaría. Y añadió: yo soy el Señor tu sanador. Éxodo 15:26. Este pasaje no se refiere únicamente a lo espiritual, sino también a lo físico. Dios no hizo una distinción entre ambas cosas. Lo que es restaurado por Él es restaurado por completo. Y parte de ese proceso divino incluía el uso correcto de las plantas que Él mismo había creado. En el libro de Ezequiel, en una de las visiones más poderosas sobre la restauración de la humanidad, se describe un río que sale del templo y a su alrededor crecen árboles que dan fruto constantemente. Dice el versículo 12 del capítulo 47 que sus hojas servirán para medicina. Esta revelación es clave para entender que las infusiones que hoy parecen simples prácticas naturales tienen en realidad un respaldo divino. Las hierbas medicinales no son un invento moderno ni una moda pasajera, son parte del diseño original. El mismo Dios que creó el cuerpo humano puso en la tierra todo lo necesario para su sanidad. No hay una sola necesidad fisiológica que no tenga su correspondencia en la creación. Y cuando estas hierbas se preparan de forma correcta, cuando se consumen con gratitud, sin alteraciones ni mezclas humanas, su efecto se convierte en restauración tangible. La Biblia menciona muchas veces el uso de plantas con fines sagrados. En Éxodo 30, Dios da instrucciones precisas a Moisés para la elaboración del aceite de la unción santa. Entre los ingredientes encontramos la mirra, la canela, el cálamo y la casia. Estas no eran solo fragancias, eran sustancias con propiedades curativas, antiinflamatorias, purificadoras. Su mezcla no solo perfumaba, también protegía, regeneraba, fortalecía. Este detalle muestra que desde el principio lo espiritual y lo físico estaban entrelazados. Dios nunca separó la adoración de la salud.
Nunca trató el cuerpo como algo inferior. Todo en el ser humano fue creado para glorificar a su Creador. Y cuando se unge, se limpia, se nutre con lo que Él ha dispuesto, el resultado es renovación. El libro de Proverbios nos recuerda que la sabiduría de Dios es árbol de vida a los que de ella echan mano. Proverbios 3:18. Este árbol no es figurativo. Su manifestación en la tierra se encuentra en los frutos, en las hojas, en los tallos que han sido bendecidos para traer equilibrio al cuerpo. La infusión de ciertas hierbas activa procesos internos que el cuerpo, por diseño, reconoce como propios. No hay rechazo, no hay conflicto, porque el organismo fue formado por las mismas manos que formaron esas plantas. Cuando alguien bebe una infusión preparada con hierbas que Dios estableció para purificar, el sistema digestivo se desinflama, el hígado se fortalece, la sangre se limpia y el rostro empieza a reflejar un brillo que no proviene del maquillaje, sino del orden interno restaurado. En el libro de los Salmos, el rey David, hablando de la obra de Dios, declara: Él hace producir hierba para el ganado y plantas para el servicio del hombre. Salmo 104:14. La afirmación es directa. Las plantas fueron puestas al servicio del ser humano, no como algo decorativo, sino como un recurso práctico. El cuerpo humano, al consumir infusiones hechas con sabiduría y dirección, comienza a revertir procesos de envejecimiento prematuro. No es una cuestión estética, es una respuesta del organismo a la limpieza que esas hierbas provocan. Y cuando el cuerpo es limpio, todo en él funciona con más precisión. La mente piensa con mayor claridad, la piel se oxigena mejor, los órganos trabajan en armonía y el cansancio crónico comienza a desaparecer. La Escritura también hace referencia a plantas que eran valoradas por su capacidad de traer paz al espíritu. El nardo, por ejemplo, fue derramado sobre los pies de Jesús en un acto de adoración que no solo tenía valor espiritual, sino también físico. El perfume llenó la casa, la atmósfera cambió y la presencia de Dios se hizo aún más palpable. Esto nos muestra que ciertos elementos de la creación fueron diseñados para provocar efectos tanto en el cuerpo como en el entorno. Una infusión de hierbas como el bálsamo, el romero, la menta o el laurel no solo actúa en lo físico, tiene la capacidad de influir en el estado emocional, reduciendo la ansiedad, estabilizando el ánimo, favoreciendo el descanso y, en consecuencia, promoviendo la regeneración celular que solo ocurre cuando el cuerpo entra en reposo profundo. En la cultura hebrea, el conocimiento de las plantas era parte de la vida cotidiana. No se trataba de superstición, sino de obediencia al diseño de Dios. Cada casa sabía qué hierbas usar para fortalecer, para sanar, para limpiar, para alegrar. Y este conocimiento estaba alineado con la fe, porque no se trataba de confiar en la planta, sino en el creador de la planta. Así, el consumo de infusiones era una extensión de la confianza en Dios. Y eso sigue siendo válido hoy. No se trata de reemplazar la oración con un té, sino de acompañar la oración con sabiduría, de permitir que el cuerpo reciba lo que fue diseñado para recibir, de permitir que el alma descanse mientras el cuerpo se regenera. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aunque el pasaje menciona el vino, el principio es el mismo. Pablo no le sugiere una intervención milagrosa, sino una acción práctica, basada en el conocimiento de cómo ciertos elementos pueden traer alivio al cuerpo. Del mismo modo, Dios ha puesto en la tierra raíces, hojas y flores que, al ser usadas con discernimiento, traen equilibrio, energía y salud
Y cuando el cuerpo está en equilibrio, el envejecimiento se ralentiza, el desgaste se revierte, la fuerza regresa. En Apocalipsis 22:2 se describe el árbol de la vida cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones. Esta es una declaración profética, pero también una revelación de cómo Dios ha dispuesto en lo vegetal una respuesta para los quebrantos físicos de la humanidad. Las hojas que sanan no son invención humana, son manifestación del propósito eterno. Y aunque en este tiempo no tengamos acceso literal al árbol de la vida celestial, sí tenemos acceso a las hojas que Dios ha dejado en la tierra. El uso consciente de ellas en forma de infusión es un acto de restauración en línea directa con la voluntad del Creador. Cada taza que se bebe con propósito y entendimiento, con oración y gratitud, es un paso hacia la renovación integral. El cuerpo responde, el alma se alinea, el espíritu se fortalece. La juventud, lejos de ser una etapa perdida, se convierte en una expresión visible de que el diseño de Dios sigue activo, sigue vigente, sigue produciendo frutos en quienes deciden volver a su modelo. Las infusiones no son un secreto oculto, son una herencia disponible. Y quienes las reciben, como lo que son, instrumentos sagrados de sanidad, experimentan el cumplimiento de la promesa. Yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas. Jeremías 30:17. En la palabra, la verdadera transformación no comienza por lo visible, sino por lo interno. El brillo de la juventud no se logra solo con lo que se consume, sino con lo que se cultiva en el espíritu. El rostro cambia cuando el alma encuentra descanso. La piel se ilumina cuando el corazón está en paz. El cuerpo rejuvenece cuando el espíritu se alinea con la fuente de vida eterna. Por eso, toda transformación verdadera debe pasar por el alma. Y es allí donde Dios comienza su obra más profunda. El profeta Isaías declaró con firmeza: los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esta promesa no solo habla de capacidad física, habla de renovación integral. Una persona que espera en Dios, que confía plenamente en su voluntad, experimenta una fuerza que trasciende la lógica. Esa fuerza no proviene del ejercicio ni de la alimentación. Nace del descanso que solo puede dar la obediencia. Nace del abandono total a la voluntad del Creador. Es allí donde el cuerpo empieza a responder de forma distinta, donde la fatiga cede paso al vigor, donde el alma serena se manifiesta en una mirada clara, en un semblante firme, en una energía que no se agota. En Proverbios 17:22 se nos revela un principio directo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No es metáfora, es una descripción exacta de lo que ocurre cuando el alma está abatida. El desgaste emocional produce deterioro físico. La tristeza constante apaga la luz del rostro, acelera el envejecimiento, disminuye la vitalidad. Pero cuando hay gozo, cuando el corazón está lleno de gratitud, la restauración comienza a manifestarse. Lo espiritual siempre termina afectando lo visible. Y quien aprende a cultivar la alegría que proviene de Dios, sin importar las circunstancias, empieza a rejuvenecer no desde la superficie, sino desde el centro mismo de su existencia. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Esta paz no es evasiva, es concreta. Es la que permite dormir profundamente, pensar con claridad, actuar con sabiduría. Y esa paz
no puede producirse por medios externos. Solo se recibe por medio de la comunión con el Espíritu. Una vida en oración constante, una mente renovada por la palabra, un corazón sometido a la voluntad de Dios, son el entorno ideal para que el cuerpo se mantenga firme, sano, rejuvenecido. No porque las arrugas desaparezcan, sino porque el rostro refleja seguridad, propósito y confianza. El Salmo 34:5 dice: los que a él miraron fueron alumbrados, sus rostros jamás serán avergonzados. Hay una luz que solo se refleja cuando el alma ha sido tocada por la presencia de Dios. Esa luz no se logra con cremas ni tratamientos. Es el resplandor que emana de una vida consagrada. La persona que ha aprendido a vivir en comunión constante, que ha rendido sus cargas, que ha perdonado, que ha sanado interiormente, irradia una belleza que el tiempo no puede marchitar, porque no proviene de los años, sino del espíritu que ha sido vivificado. La juventud no se preserva solo con disciplina, sino con fe. No se protege solo con hábito, sino con obediencia. No se recupera solo con líquido, sino con limpieza interior. El alma en paz, el corazón agradecido, el espíritu fuerte son fuentes de vida que se reflejan sin esfuerzo. Lo que ocurre en lo invisible siempre se proyecta en lo visible. Por eso, cuando el espíritu es renovado, el cuerpo entero responde con vigor. Y esa renovación, según la Biblia, es una promesa para quienes caminan en comunión con Dios. Rejuvenecer no es solo una cuestión de apariencia, sino de presencia. Es volver a caminar con la certeza de que cada célula obedece al diseño divino, de que cada decisión alimenta no solo el cuerpo, sino también el llamado que hemos recibido. Estas bebidas no son fórmulas vacías, son llaves espirituales que abren puertas cerradas por el cansancio, el descuido o la desconexión con el propósito original. Y cuando decides vivir desde esa conciencia, algo cambia. La juventud deja de ser un recuerdo y se convierte en un reflejo diario de obediencia. La transformación ocurre cuando entiendes que tu cuerpo no es un adorno, sino una herramienta sagrada que Dios desea ver en plenitud. Por eso, cuidar de ti mismo también es una forma de honra. No como exigencia estética, sino como expresión de amor hacia quien te formó. El tiempo ya no te resta, porque cada día en comunión suma vida. La Biblia no promete detener los años, pero sí renovar tus fuerzas, restaurar tu semblante y multiplicar tu energía. Si eliges el camino de la obediencia, cada sorbo será un acto de fe, y en esa fe volverás a brillar. Porque quien camina en el diseño de Dios camina en eterna renovación.